Buenas noches a todos. Me voy a permitir citar a un poeta alemán y a un historiador británico. En todas las cumbres, la paz reina. Por ninguna parte, apenas si un soplo de vida se otea. En el bosque, en calma, ni un ave gorjea. Aguarda, que pronto cesarán tus penas. Desde el instante del nacimiento, existe la constante posibilidad de que un ser humano pueda morir en cualquier momento. Inevitablemente, dicha posibilidad se convertirá, tarde o temprano, en un hecho consumado. El doctor Carlos Rodolfo Moreno Latorre, ser humano excepcional, falleció el 1 de enero del 2015. Pero, ¿quién fue el doctor Carlos Rodolfo Moreno Latorre? Debo decir a ustedes que conocí al doctor Moreno durante su formación en la especialidad y a partir de agosto de 1978, en que tomé la jefatura de anestesia del Hospital de Pediatría, el doctor Moreno era uno de los médicos de base de ese hospital. Y desde entonces entablamos una relación de mutuo respeto. Colaboramos junto con otros miembros del Departamento de Anestesia en el trabajo asistencial, el de enseñanza, investigación y también en el editorial. Es por eso que me atrevo a hablar de parte de la trayectoria de este profesional de la anestesiología y muy principalmente como ser humano, maestro y líder indiscutible de varias instituciones, principalmente de la Sociedad Mexicana de Anestesiología, actualmente Colegio Mexicano de Anestesiología AC. Don Carlos, así lo llamaba yo desde hace mucho tiempo, y él me correspondía hablando a mí como don Sergio. Por eso en algunos momentos voy a utilizar el don Carlos exclusivamente. Pues don Carlos nació en la Ciudad de México el día 28 de noviembre de 1944. Es hijo del general Epigmenio Moreno Domínguez y de la señora Raquel Alatorre Lara. Su núcleo familiar lo conformaban sus dos hermanos, Raúl Armando Moreno Latorre, ingeniero civil, ya fallecido, y el doctor Marco Antonio Moreno Latorre, médico anestesiólogo cardiovascular. El doctor Carlos Moreno se casó con la licenciada en letras, señora Irma García Gómez. Tienen dos hijos, Irma Carla, licenciada en diseño gráfico, y Carlos Rodolfo, ingeniero industrial. Para nosotros los médicos, la muerte es nuestro enemigo. Y fríamente estamos obligados a pensar que morir no siempre es una tragedia. La muerte es un problema de los vivos, no de quienes fallecieron. Y por eso, el día de hoy hacemos un homenaje al doctor Moreno en nombre del Colegio Mexicano de Anestesiología y le damos nuestras más sinceras condolencias a la señora Irma García Gómez de Moreno y a las familias Moreno, García y Moreno Alatorre. Por cuestión de tiempo, me saltaré hasta su formación académica. La licenciatura en Medicina la realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1963 a 1968. El internado de pregrado en el Hospital General de México de la Secretaría de Salud y Asistencia en 1968. El servicio social en el poblado Alfajayucan de Hidalgo. Él presentó su examen profesional para obtener el título de médico cirujano el 28 de octubre. En esa ocasión se le otorgó
además del título, la mención honorífica. Realizó el internado rotatorio de posgrado en la Clínica Hospital número 25 del Seguro Social Nezahualcóyotl, del 1 de marzo de 1970 al 28 de febrero de 1971. La especialidad en anestesiología, una especialidad ya universitaria, la realizó en el Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS, sede del curso, y con rotación por los 6 hospitales que contaba en ese entonces el Centro Médico Nacional. Su actuación como residente de la especialidad fue ampliamente reconocida por los jefes de servicio y médicos de base con quienes se formó. La residencia fue realizada en el lapso de marzo de 1971 a febrero de 1973. La tesis que presentó para obtener el diploma universitario fue el reporte de un caso de shock anafiláctico a la propanidina. Cuenta con 3 diplomados, arbitraje médico, aspectos médicos legales en la anestesiología de México y de administración financiera de hospitales. Su actividad laboral. Al término de la residencia, fue adscrito al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del Seguro Social del 1 de marzo del 73 a julio de 1986. Pero también fue un médico adscrito al Departamento de Anestesiología del Hospital de Urgencias de Joco, Coyoacán, del 1 de marzo al 31 de septiembre del 73. Después del terremoto del 19 de septiembre de 1985, el Hospital de Pediatría quedó inhabilitado, donde días después recibimos la indicación de reubicarnos en el Hospital Francisco del Paso y Troncoso. Siendo el que habla jefe de servicio, recibió la indicación de escoger a 5 anestesiólogos con características muy estrictas, muy especiales. Y el primer anestesiólogo al que invité a participar en ese grupo de 5 fue precisamente al doctor Carlos Moreno. Este grupo era el que iba a ser parte del nuevo grupo de anestesia para cuando se construyera el nuevo hospital de pediatría. Pero mientras nos ordenaron reubicarnos en el Hospital General del Centro Médico La Raza, en el área de cirugía pediátrica. Esta reubicación ocurrió el 23 de octubre de 1986. Pero el 1 de agosto de 1986, con todo el merecimiento médico y académico, fue nombrado jefe del Departamento de Anestesiología y Terapia Respiratoria del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional del IMSS. Correspondió a él terminar la lucha que había iniciado uno de nuestros maestros, el doctor Luis Bernés, por una clínica del dolor. Le tocó a él ya la parte última de esa lucha y quedó ya integrado en forma permanente la clínica del dolor en el Hospital de Oncología. Posteriormente, 3 años después, renunció al Seguro Social para dedicarse a la práctica privada y pasó a ocupar la jefatura de anestesia y quirófano del Hospital Infantil Privado, cargo que desempeñó hasta hace 4 años. Su producción científica o literaria. Es autor y coautor de 102 artículos, la mayor parte de ellos publicados en la Revista Mexicana de Anestesiología del Colegio, en la Revista del Seguro Social, en la de Dolor y Terapia Intensiva, y en revistas de anestesia de Argentina y Bélgica. Colaboró en 10 capítulos de libros. Muchas de las investigaciones clínicas y revisiones de temas trascendentes
quedaron plasmadas en tesis de médicos residentes y algunas de ellas fueron premiadas. El total de tesis dirigidas fueron de 60. CONAMED y peritajes. Ante la inminente integración de la CONAMED, participó muy activamente en diversos tópicos referentes a los objetivos, reglamentación, y planteó cuestionamientos y posturas ante esa comisión. El doctor Fernández del Castillo, en ese entonces comisionado nacional, lo invitó a participar como asesor externo, invitación que refrendaron las siguientes administraciones. A la fecha participó en más de 90 asesorías en la CONAMED y como perito privado en aproximadamente 12 de ellas. Participó activamente en forma conjunta con otros anestesiólogos colegiados e instituciones en la integración de la norma 170 y la actualmente vigente, la 06, para la práctica de la anestesiología en México. Pero también en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública colaboró activamente en el Código de Ética para el ejercicio profesional de la anestesiología. Este código, que aparece en nuestros estatutos, pareciera ser que este código de ética es exclusivo para los colegiados. Mucha gente lo cree así, pero no. Este código de ética es para todo aquel anestesiólogo que está registrado ante la Secretaría de Educación Pública. Actividades académicas. Durante todo el tiempo en que se desempeñó en la institución, manifestó su gran deseo de transmitir conocimientos a los médicos residentes que rotaban por los hospitales de pediatría y oncología. No solo la enseñanza teórica, la enseñanza clínica, sino que enseñaba con el ejemplo e imponía una conducta respetuosa y disciplinada. Fue promotor de un curso de diseño de documento científico, el cual impartió además en el hoy Instituto Nacional de Pediatría. Muchas generaciones de médicos residentes reconocen en él a un maestro, pilar de su formación en la especialidad. Participó en múltiples cursos dentro de la institución y fuera de ella, como profesor invitado en la provincia mexicana. Debo destacar su participación como profesor en múltiples cursos anuales de actualización primero de la Sociedad Mexicana de Anestesia y posteriormente en los cursos de actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria del Colegio Mexicano de Anestesiología. Sociedad y colegio. Durante la presidencia del doctor Martín Manso Carballo, de 1978 a 1980, recibió la primera invitación para participar como profesor en el curso de actualización. Posteriormente, siendo presidente la doctora Estela Melman, 1980-1983, fue nombrado tesorero de la sociedad. En el siguiente bienio, 93-95, siendo ya presidente de la Sociedad Mexicana de Anestesia y ante la inminencia de los problemas que pudieran surgir a la firma del Tratado de Libre Comercio, surgió la necesidad de la creación del Colegio Mexicano de Anestesiología. Esto no fue tarea fácil, ya que el requisito fundamental derivado de los requerimientos de la reglamentación de la Secretaría de Educación, los anestesiólogos deberían contar con la patente de la especialidad. Por esa época, el anestesiólogo que egresaba de las diversas sedes se conformaba con tener el diploma institucional y fue necesario realizar múltiples gestiones ante la universidad, ante la Facultad de Medicina, ante la Secretaría de Salud, ante la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Mexicano de Anestesiología. Se vencieron resistencias y la inconformidad de algunos colegas especialistas.
y me quedo con algunos porque en realidad puedo decir que muchos estaban inconformes. Estos esfuerzos fueron productivos cuando la Dirección General de Profesiones y las academias llegaron al acuerdo de que por única vez todo aquel anestesiólogo certificado por el Consejo, la Dirección General de Profesiones le expediría la patente para el ejercicio de la especialidad. Después de un arduo trabajo de muchos anestesiólogos visionarios, se reunieron 100 patentes y se logró el registro como colegio, que se concretó el 20 de noviembre de 1995. El Consejo Directivo que integrábamos eligió en ese entonces como presidente al doctor Roberto Lozano Noriega. Y este mismo Consejo Directivo decidió por votación unánime que el certificado 001 correspondía al doctor Carlos Moreno como colegiado constituyente. Entre otras cosas, el doctor Moreno trató de democratizar una institución de la que él fue integrante. Él fue integrante de la primera generación de anestesiólogos certificados por el Consejo Mexicano de Anestesiología y le correspondió el certificado número 56. Fue sinodal del Consejo de 1976 a 1995. Él, como muchos, quisieron que el Consejo fuera un poco más abierto, fuera un poco más democrático. Después de muchas luchas y de mucho tiempo, se logró que el Colegio Mexicano tuviera 2 representantes, con voz pero sin voto. Y eso fue durante muy corto tiempo. Participó también el doctor Carlos Moreno en la regularización del fideicomiso de la Fundación Benjamín Bandera, que tiempo después pasaría a formar patrimonio de la Federación. Revista Mexicana de Anestesiología. Correspondió a él el rescate e integración de la Revista Mexicana de Anestesiología en 1977. Al año siguiente, siendo director de la revista, el doctor Francisco García López fue nombrado editor de la revista, época en la que se inició la consolidación de la mencionada revista y con el paso del tiempo y diversos directores y editores de la revista, es en la actualidad un referente obligado de la anestesiología en México. Hasta el último día del año 2014, el doctor formaba parte del Consejo Editorial de la revista, del Consejo Consultivo de la revista. Formaba parte del Consejo Consultivo del Colegio y miembro del Comité de Honor y Justicia del Consejo Directivo. Y además, me hizo el honor durante muchos años de ser profesor en el curso de Responsabilidades Jurídicas. Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología. El doctor Moreno fue asociado fundador y miembro del Consejo Consultivo a partir del 3 de junio del 2013. Vocal adjunto de avales académicos a partir del marzo de 1914. Vocal titular de avales académicos a partir del 21 de julio de 2014. Dejando como legado a la institución el proyecto de reglamento de avales que realizó con la doctora María del Carmen González. El doctor Carlos Moreno Alatorre es el único miembro colegiado al que se le han dedicado 2 semblanzas durante administraciones distintas. Una de ellas corrió a cargo del doctor Jorge Silva, y la otra a cargo mío.
Fue un hombre que a su paso por esta vida ha dejado una profunda huella en todas y cada una de las actividades en que participó. Eso es parte de lo que puedo decir en este corto tiempo que se me asignó del fallecido doctor Carlos Moreno. Y ahora empleo la palabra fallecido, pero no con el significado que da el diccionario. El diccionario dice de la persona muerta. No, yo me voy a la raíz latina defuntus, que ha tenido diversas acepciones. Una de ellas es el que nada debe. Exactamente. El doctor Carlos Moreno no quedó deberle nada a nadie. Al contrario, mucha gente, muchos alumnos, muchos colegas le quedaron a deber. Él fue bastante noble ante la ingratitud de estos exalumnos y colegas. Y me refiero a las otras dos acepciones de la palabra difunto. La otra es el que se fue, ¿sí? Aplica en esta cosa. Pero la última de estas acepciones es el que cumplió. Estoy cierto que el doctor Carlos Moreno Alatorre cumplió como hijo, como esposo, como padre, principalmente con sus pacientes y sobre todo con todas y cada una de las instituciones en donde él participó. Así es que no me queda más que decir, descanse en paz, maestro, y quizás por algún lugar nos veremos. Muchas gracias.